En los últimos meses ha habido este movimiento que, sinceramente, me parece súper gracioso por parte de la AfD. También me he divertido un poco internamente viendo cómo la AfD ahora realmente se posiciona, está en la oposición y al final solo tiene que meter el dedo en la llaga de la gente. Ahora se están posicionando en contra de Irán, o sea, en contra de la guerra en Irán, y de alguna manera empiezan incluso a estar a favor de Gaza. Pero, ¿realmente hasta qué punto lo están? La AfD claramente está intentando presentarse como un partido de la paz para al final captar esos votos del BSW. O sea, los migrantes de los que acaban de hablar también son 10 millones en este país. Al final, ellos también sienten esa herida en Irán o en Gaza de alguna manera. Quieren captar ahí 2, 3, 4% más de alguna forma. Eso sería posible, sí. También podemos hablar sobre el BSW si quieren. Antes trabajé mucho con Sarah Wagenknecht. Hicimos muchos eventos juntos. La conozco desde 2009. Estuve en el Congreso Bancario de la Izquierda en 2009. Es una tragedia lo que pasó con el BSW, pero para mí todos son errores propios. Todos son problemas internos a pesar de que seguramente hubo manipulación electoral. Hablaremos de eso más tarde. No, la AfD no está tratando de quitarles votos. Si lo piensas, Tino Chiesa, a principios de 2022, se pronunció muy rápido a favor de negociaciones inmediatas con Rusia. Fue difamado como simpatizante de Putin. Creo que eso está muy arraigado en Tino Chiesa y también en las partes de la AfD en el este, que tienen una relación diferente con Rusia, donde se ha dicho que los rusos se fueron y los estadounidenses todavía están aquí. No se trata de posicionarse tácticamente, sino que realmente son debates de contenido dentro de la AfD. Por supuesto, eso también existe. Eso me decepciona un poco, especialmente con los cristianos en la AfD. Yo también soy cristiano. ¿Hay algún partido que haga eso? ¿Quién cierra completamente los ojos ante Gaza y mira hacia otro lado? Esas son discusiones de contenido. En este momento, Tino Chiesa y Alice Weidel están firmes ahí, pero por supuesto también hay temas en ese aspecto. Sobre infiltrados, sobre maniobras entre bastidores, sobre lobbies. Siempre hay intentos de darle la vuelta a eso. Al igual que con los medios, que los medios luego vuelven a gritar que entienden a Putin o que entienden a Irán, como anoche. Yo mismo no tengo televisor, pero ayer estuve en un hotel. Ahí vi monitor. Hubo un reportaje muy crítico sobre Gaza. A veces sí sucede, pero en general cuando lo veo así es. Es muy poco crítico, ¿no? O sea que al menos en la política oficial cerramos los ojos ante esas cosas terribles que están pasando. También en el sur del Líbano, también en el Monte del Templo. Y esto aquí en Alemania cabe señalar. Si uno mira lo que está pasando en Europa, con España, con Eslovenia, con tantos países que simplemente abordan el tema de manera clara, creo que en Alemania realmente tenemos una posición especial. Lo que siempre me pregunto en todo este debate es lo siguiente. Alice Weidel dice, artículo 5 de la OTAN, ningún problema. Financiamiento de suministros. Eso al final también significaría, soy politólogo, estudié, entre otras cosas, política y economía. Que uno también participa en muchas guerras de agresión, Siria, Afganistán. Yo siempre digo, los refugiados no son un fenómeno natural que de repente aparece ante las puertas de Alemania. Nosotros también tenemos cierta corresponsabilidad por el pasado y por eso todos estos flujos de refugiados, por supuesto, también son en parte nuestra responsabilidad. Ahora, por ejemplo, en Irán, creo que cuando empezó este conflicto con Irán, las solicitudes de asilo aumentaron en muchísimos países europeos. Yo pensé, pues no deberían sorprenderse si esto realmente se sale de control aquí. Ahí tenemos de nuevo, de hecho, una crisis de refugiados iraníes en Alemania. Hace unos 10 años hubo un libro de Kelly Greenhill, una profesora de la Universidad de Cornell. El libro fue publicado por Princeton University Press. Migración masiva como arma. Eso ya se ve en las historias bíblicas, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel fue enviado a Babilonia, o los desplazamientos siempre han sido, lamentablemente, parte de la geopolítica. Migración, como lo vemos ahora en el sur del Líbano. Ahí una región es despoblada y en parte bombardeada con fósforo. Terrible. Migración masiva, el desplazamiento como arma, aunque ahora no sea directamente la guerra. Este libro luego salió en alemán en la editorial Kopf y se vendió bien. Después de 2 ediciones, la editorial estadounidense retiró la licencia, así que en Alemania se debía minimizar el tema, aunque comercialmente era una tontería, pero el tema debía minimizarse.
esta migración masiva. La migración masiva se utiliza de manera deliberada con fines geoestratégicos y geopolíticos. Les voy a contar una anécdota. Conozco a alguien, un manager musical, que después de eso también se hizo miembro de la AfD. Nunca lo creerías de él porque es muy musical y tiene un aspecto muy alternativo. Él estaba sentado en la estación central de Hungría cuando llegaron los refugiados. Viajó en uno de los primeros trenes de refugiados hasta Viena y luego hasta el bosque bávaro, donde los bajaron y después siguieron. Todo duró 2 días. Él dijo que esos trenes de refugiados fueron dirigidos por señoras de ONGs estadounidenses con aplicaciones en árabe. Eso estuvo planeado. Definitivamente estuvo planeado. Quiero decir, otra vez pueden llamarlo teoría de conspiración. Pero antes de eso redujeron la ayuda alimentaria en los campos de refugiados y las cuotas de la ONU, o sea, el monto por persona. Hay un buen libro sobre eso, de un Colin McMahon. Él está completamente del lado de Israel cuando se trata de Gaza y todo eso, pero investigó muy bien lo que Jorge Soros y su papel nefasto en las revoluciones de colores y también en las historias de los refugiados. Se quiere desestabilizar a través de estos flujos de refugiados y lograr una Europa inestable y dividida. Eso, si lo veo de manera cínica, geopolítica y geoestratégica, está en el interés de Estados Unidos. Eso se puede controlar más fácilmente, se puede usar para posicionarse contra Rusia, se puede usar para enfrentarlos entre sí. Así como lo hicieron en Medio Oriente. Ahí también todo es un caos, todos contra todos. Luego sale un Friedrich Merz. Siempre me parece que eso es la idiotización del país. Él dice que no somos parte de la guerra, pero por detrás, en algún lugar de Wiesbaden o en Ramstein, se envían sistemas de precisión al Medio Oriente. Siempre pienso, ¿de verdad tenemos al canciller más moralmente corrupto de la historia de la posguerra? Si Merkel era mucho mejor, ella era diferente. Claro que era diferente. Era más inteligente, pero también me sorprende cómo Merz puede decir lo contrario de lo que hace en tan poco tiempo y cómo lo suelta así. Quiero decir, él también se enreda. En parte la gente también se da cuenta. Es el canciller federal más impopular de todos los tiempos. O sea, se pasó con las mentiras y con soltar cosas. Con decir frases vacías. Nunca habíamos visto eso de un canciller federal. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Tenía expectativas muy bajas cuando fue elegido y las superó por mucho, pero para mal. Muchas gracias. ¿Cree usted también que esa es la razón por la que Angela Merkel lo mantuvo a raya durante tantos años? ¿Porque ella sabía perfectamente que él era una manzana podrida? Sí, ella lo mantuvo a raya. Ni siquiera diría eso. Ella lo eliminó. Seguramente no tenía buena opinión de él. Él estuvo activo a principios de los 2000. También hablaba mucho y se presentaba como un hombre de negocios. Nunca estuvo en una posición de responsabilidad en el sentido de que tuviera que dirigir o construir algo. Él era un cabildero que siempre sirvió a los poderosos y se hizo rico gracias a eso. Angela Merkel no lo mantuvo a raya, sino que lo eliminó y prácticamente lo empujó a otro camino, a otra dirección. Luego se fue a ganar dinero a BlackRock. Creo que sí, que dentro de él había inquietud, que su afán de protagonismo lo impulsó. Ahora tengo que ocupar este cargo otra vez, pero se ve que por supuesto se enreda en tantas contradicciones y dice tantas cosas que rápidamente se desenmascaran y se vuelven absurdas. Que realmente tenga esos niveles de popularidad que tiene. Luego dijo en algún momento que ningún canciller federal antes que él había sido tratado tan mal, que nadie había tenido que soportar eso antes. Y luego esas quejas lastimeras. Creo que la revista Titanic publicó una imagen con Adolf Hitler. Ahí dijo que era atacado en todo el mundo, que tuvo pensamientos suicidas y que ningún canciller federal había tenido que soportar tanto. Por supuesto, la revista Titanic puede hacer eso. Entonces, cuando usted dice que se hizo rico, ¿estamos hablando de 5 a 15, de 15 a 30 millones? ¿Cómo debemos imaginarnos eso? Porque el sueldo por sí solo en realidad es relativamente bajo para un canciller federal. Sí. Bueno, en BlackRock no era canciller federal. O sea, en ese tiempo se hizo rico, tuvo un montón de puestos en consejos de supervisión. Nunca me he ocupado exactamente de eso. Pero yo sí le calculo un patrimonio neto de 20, 30, 40 millones. Eso sí lo diría. Digo, fue lobista mucho tiempo y en grandes empresas ganó mucho dinero.
Seguro que ahí ya acumuló bastante. Su hija, creo, tiene una villa de 4 o 5 millones en el sur. No quiero decir nada incorrecto. Jens Spahn también ha respondido muchas veces a las críticas con denuncias. Por eso, creo haberlo leído, pero habría que verificarlo de nuevo. Una vez tuve una entrevista con Markus Krall, o de hecho ya he tenido varias entrevistas con Markus Krall, definitivamente aprecio su elocuencia. Él decía que BlackRock son como langostas que no tienen un modelo de negocio real. Su intención es llevar a Alemania al desastre y luego, al final, privatizar los activos más valiosos de Alemania. Eso ya pasó, ya no queda mucho. Entonces, en principio, la economía alemana está en manos extranjeras. Eso también lo dejamos pasar de manera totalmente ingenua. Todos los demás lo hacen diferente. Inglaterra lo hace diferente, Francia lo hace diferente, Estados Unidos lo hace diferente. Ahí dicen que las industrias clave se quedan en Estados Unidos. China es diferente, Japón también es un poco más abierto. Pero ahora mismo en Hungría tenemos a un primer ministro que también está abriendo las puertas en Hungría. Dice que quiere un gobierno liberal. Quiere una política más favorable a la competencia. Es decir, está dejando el país libre para que las empresas extranjeras lo tomen y lo exploten. Lo acabo de difundir esta mañana en X. Él viene de Shell. Él es un cabildero de Shell, ese Peter Magyar. Y ahora veamos cuándo la compañía petrolera estatal húngara, MOL, que también cotiza en la bolsa, será completamente privatizada. Sí, tenemos este modelo de langostas. Quiero decir, como ya dije, BlackRock ya es el asunto más grande. Posee la mayoría de las empresas del DAX. Nuestras patentes se van al extranjero. Allá las utiliza los fondos de capital privado. MP3 es solo un ejemplo. Muchas otras cosas en Alemania siguen siendo de alto nivel en investigación, pero aquí ya no se implementa nada. Las medianas empresas pasan a fondos de capital privado. Yo diría que la obra está terminada al menos en 2/3. Eso es también lo que siempre ha salido a relucir con EPSI. Una máxima redistribución de dinero de abajo hacia arriba, enriquecimiento propio. Muchas veces ya se sabe de estas guerras años antes. Uno se posiciona de acuerdo a eso de alguna manera y luego gana tanto dinero que llega a sentirse casi como un dios, como si estuviera por encima de las leyes. Son unas decenas de miles, 20,000, 30,000, que de alguna manera pertenecen a esta llamada élite. ¿Es esa también la razón? ¿Que en parte tienen miedo de la gran masa y por eso impulsan todas sus agendas digitales? Porque, ¿qué pasaría si millones de personas salieran a la calle? Siempre me he preguntado, oye, por ejemplo con el coronavirus, todos los protocolos del RKI aparecieron con partes tachadas. ¿Por qué no hay millones de personas en la calle aquí? Eso es como una bofetada en la cara, directo al rostro, y aún así no pasa nada, y la gente se vuelve cada vez más pobre, pero de alguna manera todavía tiene que pasar algo grande. Las revoluciones ocurren cuando la gente empieza a estar un poco mejor. Eso lo dice Edmund Burke, el primer conservador, por así decirlo. Él escribió en 1800. Fue un gran pensador británico. Mientras les siga yendo cada vez peor, están demasiado ocupados. Por supuesto, el complejo mediático nos mantiene en nuestra burbuja, nos mantienen entretenidos. Neil Postman ya escribió esto hace muchas décadas. Nos divertimos hasta morir. Eso es por las burbujas de filtro. Con el mundo digital no ha mejorado. Por eso la tranquilidad personal y la salud son tan importantes. Como dices, el detox digital es absolutamente necesario, así como la naturaleza. Por un lado, la gente está peor, pero no tan mal como para que realmente pasen hambre, al menos en Alemania todavía no. Por otro lado, tenemos este mundo mediático tan fuerte, también el mundo digital, pero ahí también se mezclan cosas o algo está cambiando. La ZDF está perdiendo influencia. Los jóvenes, por suerte, se informan a través de medios alternativos como YouTube, pero claro, también TikTok con videos cortos, videos largos. Eso ya no es tan popular entre los más jóvenes. Así que ahí también está cambiando una realidad mediática. Eso es algo que las élites en parte han descuidado y ahí ya hay esperanza. Bueno, hay muchas cosas. Estamos en un colapso del sistema mundial. Hay muchas cosas que están cambiando en este momento, donde las cosas se están reorganizando. Ya veremos. Pero también está el COVID. El COVID es en realidad el intento de privatizar el cuerpo humano y convertirlo en un modelo de negocio, en un modelo de suscripción. Tienes que ponerte la vacuna cada 6 meses para conservar tu derecho a vivir. Yo no me vacuné.
Eso también funcionó bastante bien. Me hice pruebas y todo eso cuando era necesario. Vivía en la región de Eifel. Pero está totalmente claro. Si básicamente tienes la obligación de demostrar tu salud con esas vacunas, te conviertes en un modelo de negocio. El cuerpo humano, la existencia humana, es todavía una de las pocas áreas que aún no están totalmente privatizadas, o sea, convertidas en un modelo de negocio. Eso también está detrás del COVID. Y quiero decir, también estoy un poco orgulloso de haber impulsado ese debate dentro de la AfD. Dije de inmediato, yo participo. He hablado 3 veces en Querdenken. No lo hago todo el tiempo porque tengo que equilibrarlo un poco. Estuve a principios del año 2020 en Darmstadt con Miguel Ballweg, luego unos meses después en Stuttgart y en la primavera de 2021 otra vez en Aquisgrán, y he hablado 3 veces en Querdenken. Yo también llevé a Miguel Ballweg al primer evento en Stuttgart. Él también habló ahí. Y en Colonia, en un sótano conspirativo, también se le puede encontrar en YouTube. Y ahí también participó la AfD. Alexander Gauland una vez los llamó un grupo codicioso. Ahora, por supuesto, ya son profesionales. Ya tienen más de 10 años de experiencia. Pero todavía hay debates reales y la AfD tampoco sabía al principio muy bien qué pasaba con el COVID. Yo sí creo que contribuí bastante a que ella se posicionara como ciudadana y como opositora a las medidas contra el COVID. Pero ahí vimos lo mucho que esta privatización influye en todo. Eso para mí es un mundo distópico, o sea, incluso un mundo privado puede ser totalmente totalitario. También escribo sobre eso en el libro Salvemos nuestro dinero en efectivo, que ahora va a salir aquí, sobre cómo las empresas tecnológicas básicamente nos convierten en su modelo de negocio. Lo acaba de resumir perfectamente. Es el modelo de negocio más perverso, pero también el mejor que uno puede tener. Mi medicamento, al final de cuentas, está pensado solo para un grupo objetivo muy pequeño. Así tienes a toda la humanidad como grupo objetivo, pero de nuevo es una redistribución de abajo hacia arriba. Eso de alguna manera tiene que pagarse si el Estado interviene de alguna forma. La gente no se da cuenta de que con cada gran pandemia, con cada gran narrativa, se empobrecen un poco más. Y en cuanto a la experiencia en salud, en la AfD tenemos al doctor, tenemos al profesor Homburg. Creo que están muy bien preparados porque por fin hacen preguntas críticas y no siguen la corriente principal. Ya mencionó su libro en varias ocasiones. También lo vamos a enlazar y mencionar abajo. Me puedo imaginar muy bien que la AfD será la fuerza más fuerte en 2029. En el mejor de los casos gobernará sola y en el peor de los casos tal vez junto con la CDU. En el peor de los casos, habrá una alianza anti-AfD. Ahí tendremos que aguantar unas semanas, unos meses o 1 o 2 años más, hasta que de alguna manera se derrumbe. Pero creo que la AfD cuando llegue al poder también se deshará de todos los protagonistas. Cuando veo a una señora Weidel, a Merz, a Storch, a Spahn, al final, en mi opinión, están bastante cerca ideológicamente. Exactamente eso pienso yo también. Esa es la AfD o la CDU juntas. Tendrán medios en el poder que los gobiernos anteriores no tenían. Ellos tendrán Palantir, tendrán esos instrumentos digitales de control. Y entonces todos dirán, sí, son tan autoritarios y toman muchas más medidas que todos esos partidos liberales que existían antes de alguna manera. Pero si uno se fija, por ejemplo, en todos los gobiernos estatales, la AfD casi siempre estuvo involucrada. Ellos apoyaron que toda esta agenda digital se impulsara. Entonces siempre me pongo a pensar como observador crítico de la época. La AfD es una pieza bastante pequeña en el engranaje. Esta agenda digital se está impulsando a nivel global. Simplemente tienes que aceptarlo si quieres participar de alguna manera en el sistema político. Las fuerzas que quieren lo digital son los estados, son los proveedores de pagos electrónicos, son los proveedores de comercio electrónico como Amazon y compañía. Por supuesto, también son los bancos que durante el COVID crecieron enormemente. En principio, son grupos de interés muy poderosos los que quieren esto. Siempre decimos que China es un sistema autoritario. Decimos que no lo queremos, pero en realidad todos miran hacia allá y dicen, oh, eso está bastante bien, porque nosotros también lo tenemos. Y también lo vemos en Estados Unidos con todas estas empresas digitales durante el primer mandato de Trump. Por eso, espero que me comprendan que durante mucho tiempo voté por Trump y lo apoyé. Ahí se mostró un Trump completamente diferente, al menos públicamente. En el primer mandato, solo Peter Thiel apoyó a Trump.
Y los demás, Amazon, Apple, Meta, Alphabet, todos estaban del lado del candidato o la candidata demócrata en ese entonces. Am, mm, Actualmente Trump tiene una alianza con las empresas tecnológicas. Uno puede imaginarse un régimen autoritario y populista. O sea, ya hay una persona populista al mando, en este caso Trump, que también le habla al pueblo y llega a una parte de la población. Y detrás de eso está esta enorme administración en la sombra, lo que permite socavar bastante el Estado de Derecho. Quiero decir, un Estado administrativo también es legal si se hace correctamente. No soy libertario, tampoco soy liberal, eso no, soy conservador. En ese sentido, soy prusiano. Prácticamente se elimina la administración, se tiene acceso directo. Lo que antes ocurría en las empresas, la gerencia media, eso ya no existe. Ahora todos son sistemas integrados. Tenemos a muchos en la base que solo ejecutan. Ellos hacen el trabajo. Arriba hay pocos que toman decisiones. Esta reestructuración ya se ha dado en muchas empresas. Todavía tenemos niveles intermedios en las grandes empresas, pero mucho menos que antes. Eso también se hace con estados y sociedades enteras. Así que este peligro digital es enorme. Y sé que en Stuttgart apoyaron la agenda digital. El tema de los derechos civiles es increíblemente importante. La coalición de quienes quieren impulsar algo digital con todas sus fuerzas es muy fuerte. Mencionaste un tema en el que tampoco sé si lograremos resolverlo, pero la conciencia sobre ello es importante. Quizá aún esto. En 2014, el tema del totalitarismo tecnológico estaba bastante presente entre los demócratas y también entre los socialdemócratas. En 2014 escribí un artículo en el FAZ. Frank Schirmacher, el editor en jefe de aquel entonces, había iniciado una serie de debates sobre el totalitarismo tecnológico. Matías Döpfner y otros escribieron. También escribieron estadounidenses como la profesora Shoshana Zuboff. Era un grupo interesante de personas que escribieron. Eso también salió en 2015 en UTB. Un librito, Totalitarismo Tecnológico, donde yo también escribí un artículo. En ese entonces se discutía mucho el tema. Yo también di el discurso principal en 2014. Di un discurso sobre protección de datos en Renania-Palatinado. Ahí estuvo el encargado de protección de datos. Él me invitó, un hombre del SPD, y como dije, los demócratas y los socialdemócratas impulsaron eso. Dicen que estas empresas tecnológicas son demasiado poderosas. Hoy ya nadie habla de eso. Hoy ya nadie habla de eso porque se han vuelto aún más poderosas. Nadie se atreve a tocar realmente el tema. Tendríamos que hacer públicos estos algoritmos. Incluso, desde mi punto de vista, y el propio Elon Musk lo dijo hace unos años, deberíamos imponer una moratoria al desarrollo de la inteligencia artificial. Necesitamos una autoridad reguladora que controle y autorice esto. No le hicieron caso. Entonces dijo, al menos haré mi propia inteligencia artificial que no sea woke, croc. Pero tendríamos que regular todo esto muy estrictamente por ley y, digamos, Alphabet. Ese sería directamente el primer candidato. Apple y Amazon también se ven afectados por esto. Ellos también deben ser regulados. Tenemos una posición de monopolio muy fuerte. Ese tipo de cosas deben estar muy reguladas por la ley, pero en principio hacen lo que quieren. Acaba de tocar un buen punto con Elon Musk, aunque yo pienso que en ese entonces con Elon Musk y OpenAI había otro problema, que simplemente su empresa no era tan avanzada y por eso él impulsó ese moratorio de alguna manera. Estamos hablando de los supermillonarios absolutos y pronto superbillonarios. Leí hace poco que Elon Musk ya es más rico que 40 países juntos. Si cuentas a todos esos 5, 6, 7 billonarios del futuro, probablemente serán más ricos que unos 100 países o tal vez incluso más. Son personas normales. Esos 8, 9 mil millones, donde solo se toma una variable estadística, yo también aspiraría a ser la superpotencia absoluta, y no como lo acaban de plantear. Quizás algo noble, todo OpenAI o todo open source, o simplemente ponerlo a disposición de la gente común. Pero realmente el año pasado pensé que esto va a ser un viaje bastante salvaje en los próximos años. A menos que tengas la posibilidad de poner tu dinero de alguna manera fuera de la Unión Europea, o invertirlo en bienes materiales, o diversificarlo de alguna forma. Pero ahora también nos están viendo muchas personas que dicen, por ahora estoy atrapado en este sistema, no puedo salir tan rápido, no puedo irme a Dubái, a Singapur o a otro lugar donde pueda llevar mi dinero.
Denos 3 recomendaciones concretas que se puedan aplicar en la vida diaria, si alguien es empleado o funcionario, para que al menos pueda disfrutar un poco de libertad en su día a día. Sí, no es fácil. Deberías tener un poco de reservas para una situación de crisis, yo diría para 3 meses, pero claro, para muchos eso ya es poco realista. Entonces, tener un fondo de emergencia que esté ahí disponible. Ahora tengo que interrumpir un momento. ¿Cuánto efectivo tiene usted? Ahora mismo tengo 200, 300 euros en el bolsillo. Retiro dinero más o menos cada 2 semanas, también una cantidad más grande, y luego lo voy gastando. Entonces pronto volverá a casa. La cartera ya está casi vacía. ¿Eso significa que no paga con el celular ni nada de eso? Con el celular para nada, pero con las tarjetas sí, de vez en cuando. A veces ya no hay de otra. Así que un poco de efectivo. Yo también diría, incluso para alguien con ingresos normales, un poco de metales preciosos. Pero el oro se ha vuelto muy caro ahora. Ya no es para especular. Entonces, si lo miras bien, si ves la inflación, el oro no está extremadamente caro ahora, aunque claro, visualmente está en su máximo histórico. El oro en 1980, ahí estuvimos alguna vez en $900. Eso hoy, si calculas bien la inflación, serían 10,000. Pero en ese entonces fue una exageración. A 5,000 hoy ya no es barato. Así que un poco de oro, tampoco se puede hacer todo de una vez. Entonces, lo primero es ahorrar. Esos fueron mis primeros libros, aunque yo, como empleado sencillo o algo así, todavía no tenía mucha experiencia. Tengo que apartar un poco. Eso casi siempre se puede. No para todos, pero en casi cualquier situación de la vida. Tengo que empezar y asegurarme de que el dinero trabaje para mí y no yo para el dinero. Y aunque sean cantidades muy pequeñas, hay que empezar con eso. No hay de otra. Tengo que gastar menos de lo que gano. También he visto a muchas personas que ganan mucho dinero o tienen buenos ingresos y que casi no han ahorrado nada. En parte, eso también es una cuestión de mentalidad. Antes en Alemania no era necesario eso. Yo tampoco estoy a favor. Antes, por ejemplo, la enfermera no tenía que preocuparse por su jubilación. Tenía todo. Podía ser enfermera. El policía podía ser policía. Eso lamentablemente se acabó por esta neoliberalización. Ahora cada quien tiene que encargarse de eso. Yo no soy partidario de este sistema. Yo creo que debería haber una seguridad social para la vejez razonable dentro del sistema. O sea, que se atienda a ese tema. Hay que ahorrar un poco. Un fondo de emergencia, tanto en forma de metales preciosos como en efectivo. Y luego empiezas a invertir en acciones. Las criptomonedas no tanto. Las criptomonedas son así. En este momento, cuando algo está tan de moda, yo prefiero no meterme. Se puede hacer, pero por favor no pongas todo ahí. Yo prefiero las acciones. Eso es más aburrido y sólido. Hay que invertir. Por eso mi primer libro sobre el tema se llamó así. Salió hace 25 años. Invertir en vez de ahorrar, pero en realidad debería haberse llamado Invertir en vez de libreta de ahorros. Así que necesito valores reales, y el tema de diversificar, por supuesto, es muy importante. Así que quien pueda, creo que debería tener una cuenta bancaria fuera de la Unión Europea, por supuesto, legalmente, no hay de otra. Pero Liechtenstein, Suiza, o sea, Dubái, y también que pocos tengan todo en Alemania, porque siempre puede surgir el problema del debunking, que te bloqueen la cuenta. Eso ya lo hemos visto con muchas personas que conocemos que son excluidas políticamente o de la participación en general. O Jacques Bode, el coronel suizo, que está completamente bloqueado. Es una locura lo que pasa en ese sistema. Así que hay que empezar a volverse independiente, pero los activos reales, es decir, las inversiones, requieren conocimientos. Eso es algo con lo que uno tiene que involucrarse durante más tiempo. Tengo un ejemplo. Si hubieras comprado cada nuevo iPhone, eso habría sido aproximadamente $22,000. En 2008-2009 salieron los primeros. $22,000. Si en lugar de ese iPhone hubieras comprado acciones de Apple cada vez, ahora serían como $340,000. Eso marca la diferencia entre consumir e invertir, pero no todas las acciones han subido como Apple. Eso está clarísimo. Pero esa es la gran diferencia. Tengo que empezar a hacer que el dinero trabaje para mí.
aunque sea solo con cantidades de 100. Mi hijo menor también ya es un accionista entusiasta. Tiene 10 años y lo está aprendiendo, y además le divierte. Eso me parece increíble. Cuando cumplí 18 años, mi padrastro me regaló 3.000 euros. Él dijo, empieza a invertir el dinero. Convertí esos 3.000 en muy poco tiempo, en la época del nuevo mercado, en 1.000.000. Pero yo no tenía idea de los ciclos ni de que eso seguiría así. En ese entonces tenía EMTB BCL, luego llegó Psychosystems y así sucesivamente. Invertí. Por supuesto, todo eso se desplomó de nuevo, pero claro, fue una muy buena experiencia de aprendizaje. Luego, en un momento posterior, mi padrastro se me acercó de nuevo y me dijo, Simo, empieza. Nunca tuve un problema de ingresos, sino más bien un problema de gastos. Sí, exacto. Eso lo conozco muy bien. Empieza a tomar la decisión financiera más aburrida de tu vida. Deja de perseguir cosas por miedo. Empieza a invertir en algún ETF o algo así. Toma el dinero, 250 euros al mes. Eso es posible. Y empieza a invertir en algo. Yo empecé a invertir en Bitcoin, 250 euros cada mes. En ese momento eso estuvo realmente genial. Empecé. Y en el momento en que inviertes en algo, empiezas a manejar la información de manera diferente, seleccionas de otra forma, investigas la información de otra manera. 250. Luego, en algún momento, llegué a 20.000. Ahora es una suma bastante grande. No se puede hablar de libertad financiera todavía. Luego, el mercado cayó un 64%. Y yo así de, espera un momento, había esa cita de Costolani o los Rothschild. Empieza a invertir cuando haya sangre en las calles. Todavía tenía una suma más grande que estaba ahí guardada. Entonces pensé, está bien, ahora sí entro. Ahora compro una parte más grande de Bitcoin. Compré mis primeros 3 Bitcoins. También compré Solana de alguna manera. Así fue como por primera vez me volví un poco más libre financieramente, simplemente porque me mantuve constante. No anduve buscando esa moneda grande y espectacular, tampoco realmente la de mayor capitalización de mercado. No fue algo rápido. Creo que eso también me ha hecho hoy un poco más libre financieramente. Esa es una historia hermosa. Quiero decir, apostaste por un activo muy caliente y además estabas enfocado en una sola cosa. Pero como dices, mantenerse, involucrarse, de cierta manera también es aburrido. Pero luego tú mismo, como dices, también tienes cierta idea de los ciclos. Dices, ahora bajó, ahora puedo reinvertir. Así debe funcionar.